Pero qué legislatura para estrenarse como eurodiputado. Bueno, yo creo que se ve y se percibe, ¿no? Que se va avanzando, que Bruselas está cada día más presente en la vida de los ciudadanos, en los telediarios, en la información. Respecto a lo de las creencias, hombre, pues si hay una que nos puede molestar algo, pues es esa, ¿no? Pues ese mantra, digamos, de que trabajamos poco, ¿no? Cuando yo sí que tengo claro que esto es un privilegio, es un honor el poder ser eurodiputado, pero bueno, que es un trabajo intenso. Bueno, pues para mí es un orgullo absoluto, ¿no? El poder, digamos, ser la voz de los aragoneses junto a una compañera, ¿no? Que es socialista, pero bueno, por mi parte representando al Partido Popular y al Partido Popular Europeo en las instituciones es un honor, un privilegio, que ahora estamos tendiendo, ¿no? Pues a demonizar el sector o los alquileres turísticos, pero tenemos que tener en cuenta que eso sí que es verdad que depende del lugar de Europa, la visión es completamente diferente. Claro. Pero estoy seguro de que también querrán conocerte un poco más a ti, por qué te dedicas a la política, con una historia verdaderamente especial en tu caso. Y bueno, luego hemos seguido manteniendo. Ahí os conocéis muchos, tenéis también burbuja de ¿sabes la corresponsales. diferencia? No, la diferencia es que en Londres íbamos todos muy a nuestra bola. Sí, es verdad que eso es lo que me contaba. Coincidíamos en los briefings que teníamos cada 2 semanas en el Foreign Office o en Downing Street. Sí. Que es una pasada, claro, pero muy aislados. En Bruselas son una piña porque yo creo que están permanentemente juntos, las cumbres, los consejos, claro. Tal, entonces se hacen muchas migas. Sí, además todos trabajan en el mismo sitio. Total. Todos en el mismo sitio. Sitio que también es el tuyo de trabajo desde esta legislatura, es tu primera legislatura. Esta es mi primera legislatura como diputado, pero llevo 10 años trabajando en el Parlamento Europeo. He estado ahí como asistente parlamentario, como asesor de la delegación española. Y bueno, eso sí que es verdad que al final me ha dado cierto margen, ¿no? Para conocer en profundidad el funcionamiento de la institución y de las instituciones europeas en general, que en cierto modo pues sí que es un valor, yo creo, para luego pues poderlo volcar, ¿no? Ya en esta primera línea de la política. Pero qué legislatura para estrenarse como eurodiputado. Quiero decir que es una legislatura particularmente convulsa. Sí, es una realidad, aunque yo sí que reconozco que en estos 10 años que he estado, el inicio de cada una de las legislaturas también se ha puesto el foco, ¿no? Como una legislatura histórica, ¿no? En la que había que abordar cuestiones radicalmente importantes, pero bueno, es verdad que esta es muy importante. Tenemos 2 guerras, una en territorio europeo, otra a las puertas, en el caso de Gaza. Tenemos desafíos en materia de seguridad y bueno, y luego es verdad pues que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos está siendo pues un elemento disruptor, ¿no? Con esa concepción de las relaciones, ¿no? Y yo creo que dejando de lado lo que son las relaciones, el multilateralismo que había primado, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, yo creo que es un momento importante, ¿no? para Europa. Y no tanto en esta legislatura como en esos 10 años que llevas anteriormente o en la etapa anterior como asesor. ¿Tú cómo has visto que ha cambiado Europa desde la perspectiva del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, de las instituciones europeas al final? Bueno, yo creo que este es el proceso, digamos, de integración europea, es un proceso que va avanzando paulatinamente y pues yo creo que cada legislatura que va pasando, pues el proyecto está más consolidado y se va avanzando, ¿no? En ese proyecto, en ese proceso de integración política. Lo hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, la respuesta que se dio, ¿no? Pues en mayores avances, ¿no? En lo que respecta, ¿no? Esa integración en materia de salud, con esa inicios, ¿no? Avances en lo que podría ser una especie de mutualización de la deuda a través de los fondos Next Generation. Bueno, yo creo que se ve y se percibe, ¿no? Que se va avanzando, que Bruselas está cada día más presente en la vida de los ciudadanos, en los telediarios, en la información. Y bueno, yo creo que es algo a celebrar, ¿no? Porque es importante, ¿no? Que los españoles también seamos conscientes, ¿no? De la importancia de la Unión Europea en nuestras vidas. ¿Crees que esos cambios se perciben cuando lo aterrizas a pie de calle? ¿Que la gente tiene un poco más claro cuál es el trabajo que se hace en el Parlamento Europeo, que hacéis los diputados? ¿O si crees que hay alguna creencia, por ejemplo, alguna creencia que te moleste, por ejemplo, de las que tiene la gente sobre lo que hacéis?
Hombre, fundamentalmente yo creo que desde luego sí que es fundamental, ¿no?, que tratemos de acercar el trabajo de los eurodiputados, del Parlamento, de las instituciones a los ciudadanos. Yo creo que estamos en la senda adecuada, en el camino, pero es verdad que hay que hacer mucho más. Desde luego por parte de los diputados, tratando de explicar en la vía de lo posible pues cuál es nuestro trabajo, lo que realizamos, y también los medios de comunicación. Yo creo que cada vez tienen que prestar más atención al trabajo que nosotros realizamos. Respecto a lo de las creencias, hombre, pues si hay una que nos puede molestar algo, pues es esa, ¿no?, pues ese mantra, digamos, de que trabajamos poco, ¿no? Cuando yo sí que tengo claro que esto es un privilegio, es un honor el poder ser eurodiputado, pero bueno, que es un trabajo intenso que además, pues exige importantes sacrificios a nivel personal. Desde mi punto de vista, pues en mi caso personal, pues mi familia vive en Zaragoza, yo tengo que viajar todas las semanas de lunes a jueves y tengo niñas pequeñas, y bueno, pues eso al final tiene un coste. Desterramos la creencia, un eurodiputado no trabaja poco. Hombre, yo creo que la deberíamos de desterrar, sí. Desde luego trabajamos y mucho. Bueno, para eso también están espacios como este, ¿no? Como Terraza Europa, para dar un poco a conocer también en qué trabajáis. Y te quería preguntar eso. ¿Cuál es tu trabajo en el Parlamento Europeo? ¿A qué temas te dedicas? ¿A qué temas dedicas tu labor como eurodiputado? Bueno, pues yo dentro de la delegación española soy miembro titular en la Comisión de Transporte y Turismo, y luego estoy también en otras 3 comisiones parlamentarias como miembro suplente, que son la de Comercio Internacional, Asuntos Constitucionales, en la que soy vicecoordinador, que es algo así como portavoz adjunto del Partido Popular Europeo, y luego estoy en la Comisión de Vivienda, como miembro suplente, pero sí que es verdad que tengo un papel relevante porque voy a ser el ponente del informe que se va a realizar esta legislatura sobre la crisis de vivienda y cómo abordarla, y para poner en marcha un plan de vivienda asequible. Bueno, me decías hace un momento, mencionabas Zaragoza, tú eres aragonés, este año además tuviste enviaste una delegación de trabajo allí ¿qué tal la experiencia de ir a tu tierra como eurodiputado y con una...? Pues la verdad es que en Aragón es verdad que cuando yo hice la campaña electoral en mi partido político, bueno, yo creo que en la gran mayoría de partidos políticos, pues siempre salen sobre la mesa pues las reivindicaciones y las demandas en materia de infraestructuras. Y una de nuestras principales demandas, y que tiene además pues un claro enfoque europeo, es la falta de conexiones entre España y Francia a través de los Pirineos. Es verdad que hoy por hoy pues forman parte de la red básica de transporte, el corredor mediterráneo, el corredor atlántico, son una necesidad, hay que empujar para que su ejecución sea una realidad lo antes posible. Esto tendría que ser en el 2030, pero luego hay ahí un proyecto estratégico para Aragón y yo creo que para el conjunto de España, como sería pues la reapertura de la línea Canfranc-Po y luego pues también la travesía central de los Pirineos. Bueno, pues nos comprometimos a poner esto en marcha, pusimos en marcha esta misión. Yo cuando empecé la legislatura, pues bueno, pues fue uno de los principales objetivos que me marqué, ¿no? El de tratar de impulsar esta cuestión a nivel europeo. Tuvimos esta misión a mi región y bueno, y seguimos trabajando con el objetivo de que se le dé la visibilidad suficiente para que forme parte de las prioridades de Europa. Estamos en 2025, a lo tonto, hemos consumido ya un cuarto de este siglo. ¿Se parece el transporte y las interconexiones hoy en Europa a cómo debería ser el transporte y las interconexiones en el siglo XXI en Europa? Estamos lejos todavía. Bueno, se va avanzando. Yo creo que este es un proceso pues que nos va a llevar unos años. Hay un plan ambicioso de aquí al 2050 y en ese sentido hay un objetivo claro que es el proceso de descarbonización, ¿no? Para tratar de frenar esas emisiones de carbono. Y hay un plan ambicioso de tratar de transportar más a través de la red ferroviaria, dar un mayor impulso al ferrocarril en la Unión Europea, de impulsar el vehículo eléctrico y la utilización pues de biocombustibles, por ejemplo, pues para la aviación o la navegación. Estas son cuestiones, desde luego, fundamentales en las que se va avanzando porque hay mucho terreno por el que... Porque quizá lo hemos pasado por alto o nos hemos ido muy a lo profesional, pero en el plano personal, ¿qué significa volver como eurodiputado a casa para ti personalmente? Bueno, pues para mí es un orgullo absoluto, ¿no? El poder, digamos,
ser la voz de los aragoneses junto a una compañera, ¿no?, que es socialista, pero bueno, por mi parte representando al Partido Popular y al Partido Popular Europeo en las instituciones es un honor, un privilegio. Y desde luego ahí está mi trabajo general como diputado, de tratar de dar respuesta a los retos generales europeos, pero no niego, ¿no?, que siempre estoy pendiente, ¿no?, de esas cuestiones que afectan de manera directa a Aragón y que yo pues les tengo que dar voz y representación. Luego es verdad que los viernes también trato, ¿no?, ya estoy en Zaragoza y trato pues de ocuparme de cuestiones que afectan más a mi comunidad, no solo en Zaragoza, sino el resto de Aragón, y atender pues reuniones con asociaciones, empresas, colectivos, bueno. Tú además, y volviendo a la parte del transporte, en esto del transporte del siglo XXI o en lo que trabaja la Unión Europea, tú propones o sostienes la importancia de una dualidad civil y militar en el transporte de la Unión Europea. Claro, es especialmente interesante o especialmente relevante en un momento o en una legislatura o en unos años en los que la cuestión de la seguridad y las amenazas a la seguridad son especialmente importantes en Europa, ¿no? Sin duda esto responde al contexto actual, a la coyuntura general que tenemos, ¿no?, pues la necesidad de que España y de que la Unión Europea se rearme, de que avance también ese proceso de integración en materia de defensa, y en ese sentido pues lo que es la movilidad militar es una de las prioridades. Claro. Así vamos a reivindicar de cara al próximo marco financiero plurianual pues que haya una mayor inversión en todo lo que respecta a movilidad militar, pero movilidad militar que siempre va a tener un uso civil y militar. Esa es la cuestión, es la realidad. Entonces, cuando hablamos de todos estos grandes corredores que exigen pues inversiones importantísimas, son corredores que también van a tener un uso potencial, ¿no?, en caso de un conflicto militar. Y sí, y en esa línea estamos trabajando, y ahí España pues bueno tiene un papel importante, ¿no?, un papel pues como flanco sur y un papel estratégico. Claro, es que es algo que no se puede improvisar, ¿no? O sea, no puedes improvisar un envío de tropas españolas, se me ocurre, porque son las más lejanas a la Readiness Action Force, por ejemplo, que está en Polonia y que están haciendo entrenamientos. Eso es algo que no se puede improvisar, menos a las puertas de una amenaza a la seguridad. Así es. Eso hay que tenerlo todo bien trazado, estudiado. Hoy por hoy, pues la Comisión Europea ha puesto en marcha un plan de acción, el que tiene determinados y fijados 500 puntos, pues que serían pues fundamental la inversión para poder tenerlos listos en caso de un conflicto armado, y en eso se está trabajando, ¿no?, en esas cuestiones, pues que al final con una inversión pequeña los retornos que vas a recibir en caso de un conflicto pues son francamente importantes. Movimiento rápido de tropas, poder movilizar grandes cantidades de munición, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sí, la movilización de tropas, de munición, pues eso, pues desde el flanco, desde la península ibérica, ¿no?, al frente del este. Bueno, esta es una cuestión que sí que es capital. ¿A qué edad te fuiste de casa? Bueno, ¿te acuerdas? Sí, yo tuve la oportunidad de estudiar unos años fuera, empecé a trabajar aquí en Madrid. Y sí que es verdad que mi primer trabajo fueron unas prácticas, y yo reconozco que tuve la suerte de que me pudieron ayudar, porque con las prácticas es verdad que no me daba para pagar la casa. Y luego sí que volví a Zaragoza y posteriormente me pude independizar, y ahí sí que bueno tuve capacidad suficiente para irme. Serían con 26 años aproximadamente. ¿26? Sí. Pues, puedo sentirme un afortunado, la verdad, teniendo en cuenta los datos actuales. Te diría que sí, porque tengo que tirar de chuleta porque no me lo sé de memoria, pero veo que en España la media es no llega a 30 años y medio. Y tenemos por encima Grecia, que sí que lo supera, Eslovaquia 31, Croacia casi 32 años. Sí, pero la media europea... La media europea es más baja. 27. 27. Hoy, sí, estamos muy por encima. Estamos muy lejos de países como, por ejemplo, Finlandia, 21 y pico, Noruega, Dinamarca... Bueno, así se hacen las medidas en Europa. Somos un continente muy diverso y una construcción de países muy diversa, ¿no? Así también es. en este asunto. Totalmente. La siguiente pregunta no te la voy a hacer yo, te la van a hacer en la calle, y es esta que vamos a escuchar ahora. Mi pregunta es, ¿Europa puede hacer algo para solucionar los problemas de vivienda?
Pues sí, creo que sí que puede hacer. Sí que es verdad que en materia de vivienda lo que prima es el principio de subsidiariedad, que es verdad que las competencias de vivienda han sido tradicionalmente, y son competencia fundamentalmente de las comunidades autónomas, de los entes locales, de los Estados miembros. Y la Unión Europea pues tiene una capacidad en ese sentido más limitada, pero lo que sí que hemos observado a lo largo de estos últimos años es que, bueno, en los últimos 8 años ha incrementado el precio de la vivienda en el conjunto de la Unión Europea en un 48%. Y lo que detectamos es que pueda existir alguna serie de causas que pueden ser comunes, y es ahí donde desde las instituciones europeas pues queremos poner el foco y tratar de dar solución a estos problemas. Es un problema que además se percibe de manera creciente. La subida del precio de la vivienda, del precio de los alquileres, preocupa cada vez más a más ciudadanos españoles, a más ciudadanos europeos. Tengo por aquí un dato del último Eurobarómetro de la Comisión Europea, que dice que el 35% lo considera el principal problema. Va muy en línea con las encuestas que se hacen también de opinión en España. Es el principal problema para muchísimos europeos, el precio el acceso a la vivienda. Esa es la realidad, ¿no? Y es ahí donde se ha querido poner el foco, y el compromiso de la Comisión Europea, de la presidenta von der Leyen, fue poner en marcha un plan de vivienda asequible, y aparejado a ese plan de vivienda asequible, de esa acción de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo ha creado una comisión ad hoc para abordar esta crisis de vivienda, en la que bueno, pues vamos a analizar la cuestión, una serie de audiencias con expertos, hemos hecho una serie de misiones, hemos tenido ya una misión a Barcelona, y después, pues con las conclusiones, vamos a tratar de trazar un informe que pueda servir de base también para el trabajo de la comisión. Un informe pues con recomendaciones específicas sobre las cuestiones que afectan más desde el ámbito europeo, que se podrían poner en marcha políticas para mejorar la situación de la vivienda en el conjunto de Europa, y otras pues con recomendaciones quizá a Estados miembros, a las regiones y a los entes locales también. Sí, una demostración posiblemente del calado que toma esta cuestión de la vivienda es que efectivamente la presidenta de la Comisión, en el discurso, si mal no recuerdo, de toma de posesión, ya lo incluye como uno de los ejes prioritarios de la acción de gobierno, del gobierno de la Comisión Europea, del gobierno de todos los europeos, y se crea esa comisión especial dedicada a la crisis de la vivienda. ¿Cómo trabaja esa comisión? Estuvieron en Barcelona, por ejemplo. Sí, es lo que comentaba. Bueno, el trabajo de la comisión fundamentalmente pues va a ser la realización de una serie de audiencias con expertos para analizar cuestiones concretas a lo largo de los próximos 6 meses. Luego también hay 5 misiones previstas. La primera de ellas ha sido a Barcelona, pero también va a haber pues a Milán, Sicilia, Viena, a Polonia. Bueno, en las que también vamos a conocer cuáles son los modelos que se están desarrollando en estos lugares y cuáles son los problemas. Y después, yo como ponente voy a tener que poner en marcha un proyecto de informe al que luego pues el resto de grupos políticos presentarán las enmiendas que correspondan, y tendremos que negociar un texto común que será lo que posteriormente esperemos sirva de base a la Comisión Europea también para poner en marcha su plan de vivienda asequible. El informe del que tú te encargas como ponente se elabora en el Parlamento Europeo, y una vez que se han incorporado las enmiendas, se ha debatido y se consolida ese texto, la Comisión, digamos, el Poder Ejecutivo de la Unión Europea, es el que toma esas consideraciones para poner en marcha sus propias políticas de vivienda, ¿no? Sí, así es. El comisario Jorgensen, danés, comisario de Vivienda y Energía, o de Energía y Vivienda, pues sí, se ha comprometido a que él, desde luego, antes de lanzar su plan de vivienda asequible, iba a esperar, ¿no?, a conocer cuál era la visión del Parlamento Europeo para tomarlo también como una de sus referencias fundamentales, ¿no? En octubre del año pasado, octubre de 2024, ya hubo un debate, los eurodiputados debatisteis sobre vivienda sostenible, sobre vivienda digna, vivienda asequible, con el vicepresidente de la Comisión, con Margaritis Schinas. ¿Hay posibilidades de que a lo largo de los próximos años, no sé si de esta legislatura, podamos ver cambios que nos permitan vislumbrar un futuro en el que la vivienda en Europa, y sobre todo en España, que es lo que nos toca más de cerca, sea más asequible? Bueno, en primer lugar, desde nuestra perspectiva y como nosotros vemos la situación, es que existe un problema importantísimo de oferta. Solamente hay un dato que yo creo que es bastante clarificador, y que es que desde el 2008 al 2022 se han construido 1,5 millones de viviendas, pero se han creado 2,4 millones de familias o de hogares en el conjunto de la Unión Europea. Estaríamos hablando
perdón, en España, estaríamos hablando de una diferencia de 1 millón. Es decir, que podríamos estar necesitando la construcción de 1 millón de viviendas. Necesitamos el doble. Necesitamos exacto el doble. Bueno, necesitaríamos ahora construir 600.000 viviendas. También hay otro dato que dice, ¿no?, pues que actualmente, anualmente, se están construyendo 100.000 viviendas, cuando en la época de la burbuja inmobiliaria del 2007-2008 se construían 600.000. La cuestión es que, habiendo este desajuste entre la oferta y la demanda, lo que no llegamos a entender es por qué el sector privado no quiere invertir en un sector que a priori parece que está claro, ¿no?, que existe una demanda importante. Entonces, lo que estamos analizando son cuáles son las causas, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí que estamos detectando algunas que son importantes y que creo que les podemos meter también mano desde Europa. Me decías antes que los precios de la vivienda en Europa aumentaron un 48% entre 2015 y 2023. Pero claro, entiendo que no hay un diagnóstico común, un diagnóstico europeo sobre la crisis de la vivienda, que debe ir mucho por países. Entiendo que la situación debe ser muy distinta. Si antes, por ejemplo, tiramos de media, si aquí el parque público o el parque de vivienda pública es un 1%, 1,5%, en Europa es el 9%. Entiendo que habrá países en los que la crisis de la vivienda no vaya a comprometer, no está previsto que comprometa el crecimiento económico. Sí es una de las advertencias que, por ejemplo, le hace la Comisión Europea a España. Entiendo que no hay un diagnóstico común como tal, ¿no? Obviamente, como decía, esta es una competencia fundamentalmente de los Estados miembros y existen modelos muy diferentes de vivienda, pero sí que se detecta que existe una cuestión que es común en la mayor parte de los Estados miembros, y que es la crisis de oferta. ¿Qué motivos son los que hacen que no inviertan, ¿no?, el sector privado, por ejemplo, en el sector de la vivienda? Y ahí es lo que pues creemos que hay pues distintos motivos. Por ejemplo, pues el exceso burocrático, los excesos también regulatorios. Es necesario simplificar la regulación. Hablamos de que quizá regulación en materia medioambiental, eficiencia energética, en algunos casos está siendo una losa para el sector de la construcción. Cuando hablamos de financiación, pues de financiación, es verdad que antes del 2008 la financiación fluía en exceso, y después de esa fecha se cerró el grifo del dinero. Pues quizá nos pasamos a la hora de cerrar el grifo, y deberíamos de buscar un punto medio, ¿no?, para que ese dinero fluya con mayor facilidad a los inversores, a las empresas privadas que quieran invertir en el sector. Y luego, bueno, pues también, por ejemplo, a nivel de vivienda pública, es verdad que ahí tenemos margen, ¿no? Ahí pues los presupuestos han sido reducidos en los últimos años, y la Comisión Europea y las instituciones europeas, a través de su presupuesto, pues sí que pueden poner más dinero disponible, ¿no?, para tratar de dar impulso a esos planes de vivienda asequible. Siempre teniendo en cuenta que la vivienda pública no va a ser la solución al problema. Cuando te da falta en España construir 1 millón de viviendas o 600.000 viviendas, me da igual. La realidad es que esas no las va a construir el sector público. Lo que hay que hacer es poner las bases necesarias y suficientes para que el sector privado pueda invertir y haya incentivos económicos para ese desarrollo. ¿Y se está haciendo? Bueno, yo diría que desde luego en España no estamos viendo precisamente ese tipo de políticas con la puesta en marcha o la ley de vivienda aprobada hace 2 años. Precisamente yo diría que esos ansias intervencionistas están teniendo un efecto perverso, yo creo que indeseado para ellos mismos, porque cuando plantearon hacer esta ley no pensaban, yo soy consciente y quiero pensar que obviamente lo hacían de buena fe, pues la limitación de precios, pero lo que se está observando de forma clara es que el resultado es absolutamente indeseado. Yo creo que lo están yendo incluso ellos mismos, que era una ley excesivamente ideológica, y lo que hay que poner en marcha son medidas que sean realmente útiles, pragmáticas y que permitan salir de esta situación. Una de las principales cuestiones en las que el Parlamento Europeo también está trabajando o intentando legislar es sobre los alquileres de corta estancia. ¿En qué medida dirías que afecta o que influye en esa crisis de vivienda en la Unión Europea? Pues la verdad es que me parece que poco.
Esa es la realidad. Es verdad que se está poniendo el foco y algo en algunos lugares concretos. Es verdad que sí que puede tener un efecto claro los alquileres turísticos, pero sobre el problema general de la vivienda y de vivienda asequible en España, cuando hablamos pues de que puede faltar 1 millón de viviendas, pues lo que respecta al turismo, a los pisos de alquiler, pues el efecto pues no es excesivo, no nos vamos a engañar. Es decir, cerrando todos los alquileres turísticos no vamos a solucionar el problema de la vivienda. Otra cosa, dicho eso, sí que es verdad que creo que es necesario que se regule. Que hayan licencias administrativas, que se controle de una forma efectiva, que se sancione cuando no se cumplan las condiciones que se estipulen. Es decir, hay que poner orden y regular en este segmento, y desde luego también hacerlo desde un punto de vista, más que desde lo que respecta a la crisis de la vivienda y lo que pueda afectar a esta crisis, que sí que es verdad en lugares específicos puede afectar, sino más desde un punto de vista también social, ¿no? Y como el turismo pues puede afectar también a determinadas zonas. Y luego es verdad que ahora estamos tendiendo, ¿no? Pues a demonizar el sector o los alquileres turísticos, pero tenemos que tener en cuenta que eso sí que es verdad que depende del lugar de Europa, la visión es completamente diferente. Claro. Yo he hablado con diputados de Estonia, de Irlanda, de otros grupos políticos, y es verdad que lo que en algunos lugares como el centro de Barcelona pues se ve como un problema importante, en estos países, o diría yo incluso en la provincia de Teruel, pues se puede ver como una oportunidad, ¿no? de desarrollo económico y de generar empleo y actividad. O sea, la coexistencia entre es necesario. Es verdad que tenemos que buscar un punto común, y yo creo que en la regulación y en el poner orden está el camino adecuado, eso sin duda. El ordenar y poner reglas que sean comprensibles, que sean comprensibles también. Es verdad que España se encuentra en esa dicotomía quizá de necesitar más vivienda disponible para el alquiler, para la residencia en el parque de vivienda disponible, sí, por hacer por ampliar la oferta y por acercarse a la demanda, pero es verdad que somos un país y una economía que depende muchísimo del turismo, y por tanto cualquier mecanismo que nos ayude a atraer a más visitantes siempre es bien recibido para nuestra economía, una economía muy del sector servicios, muy no diría dependiente, pero que sí se nutre gracias precisamente a los mecanismos y a toda la oferta turística que le ofrecemos al resto de los europeos y al resto del mundo, ¿no? Es que esa es una realidad indudable, ¿no? Que es verdad pues que al final los alojamientos turísticos tienen un papel importante también a la hora de recibir a los turistas de otros países. Lo vemos en ciudades como puede ser Madrid, o lo vemos en Barcelona. Todos, hoy por hoy, yo creo que estamos acostumbrados a viajar y en muchas ocasiones pues tirar del recurso de Airbnb. Y está ahí, entonces hay que buscar un balance adecuado, ¿no? Para no frenar desde luego esa vía. Al final el turismo está claro que es un sector capital para la economía de nuestro país, pero al mismo tiempo que también pues no genere problemas sociales, que eso desde luego pues en la medida de lo posible desde luego tenemos que poner todos los medios para evitarlo. Al hilo de este asunto de la vivienda y del turismo y de la vivienda turística y de la oferta turística como motor de la economía también en España, hemos escogido una noticia viral que dice que prácticamente están igualadas el número de plazas disponibles en alojamientos de alquiler turístico vacacional con los de los hoteles, que es, digamos, el modelo de turismo más tradicional, por así decirlo, frente a uno más vinculado a las nuevas plataformas, quizá preferido por el turismo joven o incluso también familiar. Al final tenemos muchos perfiles europeos, muchos perfiles de europeos Total. Que buscan vacaciones muy distintas, ¿no? Incluso dentro de un país como el nuestro. Así es, la realidad es que yo creo que se ha iniciado una campaña, como decía, de demonización de los alquileres turísticos, pero el problema que nos encontramos es que en Barcelona, de golpe y porrazo, puedes acabar con la mitad de las plazas de alojamiento turístico, con el importante impacto que eso tendría en un sector que creo que es el 15% de la economía de Barcelona. Por tanto, pues yo creo que desde luego pues a la hora de tomar medidas pues hay que ser conscientes de esta situación. El gobierno de Barcelona
Yo creo que está al frente, ¿no?, de esas políticas intervencionistas, con esa limitación de precios, y ahora lo que quieren hacer pues es eliminar las viviendas turísticas por completo. Son 10.000 las que hay, pero la cuestión es que yo no sé cómo van a dar después respuesta, ¿no? Dicen que bueno, que esa va a ser una de las vías adecuadas, ¿no?, para hacer frente a esta crisis de vivienda. Yo creo que desde luego el resultado al final pues no va a ser el que ellos persiguen. ¿Nunca se ha quejado de este asunto la industria hotelera, de cómo ha ido acercándose cada vez más una competencia, por así decirlo? Bueno, yo por eso fundamentalmente digo que es necesario regular, que haya licencias administrativas, y la industria hotelera lo que pone de manifiesta en muchas ocasiones pues es que el trato que a ellos se les da pues es más exigente, los requisitos son más exigentes, y bueno, pues ahí es lo que hay que tratar, ¿no?, de buscar un punto común y un equilibrio adecuado. Antes de acabar, y habiendo llegado hasta aquí, estoy seguro de que a la gente no solo le va a interesar muchísimo todo lo que nos cuentas sobre cómo funciona el Parlamento Europeo, sobre cómo es tu trabajo en el Parlamento Europeo, o sobre cuestiones tan trascendentales como el transporte o la vivienda en Europa, pero estoy seguro de que también querrán conocerte un poco más a ti, por qué te dedicas a la política, con una historia verdaderamente especial en tu caso. Sí, yo creo que a mí siempre me ha gustado la política, eso es una realidad, pero bueno, mi padre fue miembro del Partido Popular, fue presidente del Partido Popular en Aragón, senador, y fue asesinado por ETA el 6 de mayo del 2001. Yo iba con él camino a la Romareda a ver un partido de fútbol, y eso es verdad que a uno pues le marca de forma definitiva, ¿no? Yo creo pues que eso me impulsó desde luego a implicarme de una forma más directa y decidida en la política, y diría más, ¿no? La política europea en ese sentido yo creo que es un proyecto, ¿no?, que choca completamente con todo lo que acabó con mi padre, ¿no?, que era pues ese odio, esa sinrazón, ese nacionalismo excluyente, sino que precisamente pues es un proyecto que aboga, diría yo, por lo contrario, ¿no?, por avanzar, ¿no?, en esa unión de los pueblos, por combatir ese tipo de nacionalismos, y bueno, y por principios y valores, ¿no?, que yo creo que son los valores precisamente por los que mataron a mi padre, y que me permite, ¿no?, pues ahora estar en esta primera línea y tratar de llevarlos a la realidad. Un proyecto que es la derrota de quienes defendían lo contrario y la culminación al final del trabajo que hicieron políticos como tu padre y que sigues haciendo tú a día de hoy. Borja, muchas gracias por acompañarnos en Terraza Europa. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros os invito a que sigáis conectando con nosotros y sigáis pendientes de Terraza Europa, donde vamos a seguir conociendo cómo funciona la Unión Europea, cómo funciona el Parlamento Europeo, y a seguir conociendo a los eurodiputados españoles.